Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos entonces en este segundo módulo de Historia de la Iglesia Antigua y hemos llegado hasta un tema que es bien interesante, que es la historiografía, el análisis historiográfico de los documentos que pueden llegar a demostrarnos si realmente Jesús existió. Algunas personas ponen en duda si Jesús existió como personaje histórico. No estamos hablando de si existió en su eh, presentación como hijo de Dios, sino si existió como persona, si por este mundo pasó alguien con esas características que nos ha querido mostrar la Biblia y la religión, si quieren. Pero también analizar el contexto del origen de la iglesia. ¿Realmente podemos hablar de la existencia de una iglesia antigua? Esto es trascendental porque a veces hablamos de la iglesia antigua como si todas las personas dieran por hecho que la iglesia ha existido desde desde el siglo primero. Para nosotros es natural hablar de la iglesia antigua, lo damos por hecho, pero para algunas personas sucede que no tienen claro si realmente el cristianismo surgió en el siglo primero, en el siglo segundo, o si comenzó a existir en la Edad Media, en la Baja Edad Media, o si el cristianismo es un invento más reciente. Entonces, eso pues hay que aclararlo, hay que revisar si existe algún tipo de respaldo documental que nos permita inferir eso. Y algunos de ustedes, de quienes en el futuro estén escuchando este video, pueden llegar a pensar que pues ahí tenemos la Biblia. Y la Biblia es un documento que respalda la existencia de la iglesia, respalda la existencia de Cristo, pero precisamente en eso consiste la historiografía, en poder determinar la validez de los textos bíblicos, pero también la validez de otras fuentes de información que puedan confirmar de manera externa lo que dice la Escritura. Uno de los grandes errores que hemos cometido como cristianos y cristianos que han intervenido dentro del proceso de la validación de evidencias arqueológicas está en el hecho de que se ha querido es obligar a que la arqueología demuestre eventos históricos bíblicos. Entonces, cuando en la próxima clase hablemos de arqueología bíblica, nos vamos a encontrar con que casi que se forzó en algún momento, en la primera fase del desarrollo de esa ciencia de la arqueología bíblica, casi que se forzaban los hechos para tratar de asociarlos a eventos bíblicos, pasando por alto procedimientos técnicos que sí se aplicaban a otros hallazgos, a otros descubrimientos. Entonces había como cierta selectividad. Pero lo mismo ocurre también aquí a nivel de la historiografía, porque a algunos les puede llegar a molestar que el texto bíblico deba, a partir de la historiografía, no de la historiografía bíblica como tal, sino a partir de la historiografía, les puede llegar a molestar que la Biblia sea tratada como un libro, porque alguien dirá, no, esto es imposible, la Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios, es intocable. Alguna vez estaba yo subrayando una Biblia en un lugar, como hacemos nosotros, ¿cierto? Colorcito, un marcador y subrayando algo que me llamó la atención en ese instante. Y se acercó alguien, eh, no recuerdo si era del ejército, de la policía, algo así, era un oficial de algo, a preguntarme que cómo, por qué hacía eso. Era cómo me atrevía a hacerle eso a la palabra de Dios. La gente puede llegar a sentirse ofendida
solamente por el hecho de marcar, de subrayar el libro, porque le dan un carácter de divinidad al libro. No, ya estás excomulgado, Hansel, con esa Biblia como la tienes rayada, no hay nada que hacer. Entonces al libro como tal se le da un carácter de divino. O sea, me refiero al objeto como tal, al libro. No me estoy refiriendo al contenido, a la palabra, al mensaje, sino me estoy refiriendo es al objeto como tal. Y caemos en una equivocación también. Caemos en una equivocación porque criticamos a quienes idolatran objetos, una imagen de una figura religiosa y que es objeto de culto y de adoración. Y en algunas ocasiones vemos que algunas personas llegan a idolatrar el libro también. Pero para el ejercicio que nos compete hoy, lo que haremos será precisamente tratar de restarle ese carácter de divinidad al libro, sin que esto sea un irrespeto, sino solamente analizarlo desde el punto de vista de lo que nos enseña la investigación documental. Podemos abordar la Biblia sin ningún problema, como si fuese cualquier otro libro. Me perdona la expresión cualquier, porque no es cualquier libro, pero quiero decir que como otro documento, podamos llegar a evaluarlo, a analizarlo con los mismos criterios, con el mismo rigor técnico. Y eso nos lleva entonces a comprender que existe una disciplina a la que llamaremos así historiografía crítica, que lo que se encarga es de analizar si un documento que contiene un mensaje de una parte del documento es confiable y de otra parte si su mensaje es confiable. El documento como tal, el papel, el tipo de tinta, cuando fue escrito, coincide realmente con los relatos que nos están intentando compartir o no. Hoy en día es más factible poder medir, poder datar esos documentos, porque pues tenemos recursos científicos que permiten hacer esas aproximaciones, pero y si no tuviésemos esos recursos, también podemos hacer esa datación y tratar de observar la veracidad de un documento a partir de lo que nos cuenta o incluso de las palabras que utiliza. Ya en algunas ocasiones, en otros cursos hemos venido mencionando, como por ejemplo, yo puedo saber si un documento que me presentan como de 1970 es un documento escrito el día de hoy. Porque alguien me puede decir, mire, este documento lo encontramos y fue escrito en 1970 y al leer el documento hay palabras como fax, teléfono celular, internet, que no existían en aquella época. Es decir, el solo contenido hace que entendamos que aunque esté escrito en un papel viejo, en un tipo de caligrafía vieja, con ciertos diseños, pues entendemos que es un documento falso, porque las palabras que utilizan no son las que se utilizaban en aquella época. Entonces, con eso intentamos también determinar la veracidad de los hechos que nos narran en el texto y de los personajes que aparecen en el texto. Entonces, la historiografía lo que hace es examinar el documento, su forma, su material, pero también su contenido y el contexto interno para poder determinar si el documento es fiable, confiable o no. ¿Recuerdan ustedes el famoso documento La donación de Constantino, mediante el cual el catolicismo se apropió, se robó los territorios en Italia
constituyeron el Estado Vaticano hasta el día de hoy. Bueno, hubo otros acuerdos políticos después de ya en historia reciente, pero en aquella época se robaron los territorios y se robaron una cantidad de cosas basados en un documento que se llamó así la donación de Constantino. Denme un momento. Acabo de recordar que justamente tengo un libro que escribimos en aquella época sobre ese tema. No sé si lo recuerden. A ver, aparece. Voy a quitar el fondo porque no me deja ver. Esto tiene como efectos. Ok. Entonces, tal vez recuerdan ustedes, este libro se llama Tras las sombras del imperio. Y hacemos un análisis extenso de la donación de Constantino. Y llegamos a, a la conclusión de que cuando descubrieron que la donación era falsa, lo hicieron no porque tenían medios eh, químicos, datación por carbono, ni nada de eso, ¿no? Fue un análisis del contenido del documento, porque el documento utilizaba palabras que no habían podido ser utilizadas en la época en la que se supone que ocurrió la donación. Entonces era una evidencia interna que hacía entender que el documento era apócrifo. Tal vez usted está hablando con alguien por uno de los medios actuales, por WhatsApp, y usted puede reconocer el estilo de escritura de cada quien. Y usted sabe si la persona que escribe desde su WhatsApp es esa persona con la que usted supone que está hablando, porque utiliza ciertas palabras, ciertas formas, cierta puntuación, ciertos emoticones que otra persona no usa. Eso es muy característico, eso es como la firma de cada quien. Escritura de cada uno es la propia firma en los textos. De manera que es lo que le llama a uno la atención con respecto a la escritura, con respecto a la Biblia. Porque cuando uno mira la unidad de tema que existe desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solo unidad de tema o de temas, sino como con el paso de los siglos, personas que jamás se conocieron, que vivieron en lugares diferentes, en contextos históricos diferentes, en tiempos diferentes. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron unos a otros y muchos de ellos no conocían los textos del otro. Porque si yo quiero escribir una carta, la segunda parte de una carta, pues por lo menos tengo que conocer la primera. Pero esta gente ni siquiera se conocía y no conocieron los textos unos de otros. Además, algunos textos fueron escritos casi de forma contemporánea en lugares diferentes por personas que tenían formaciones académicas diferentes, algunos campesinos y otros reyes, por ejemplo. Y aún así, la Biblia guarda unidad de criterio. Y ese fue un ejercicio que una vez propusimos también en algún otro curso. Vamos a hacer un wiki documento
Cada uno aporta un poquito para la construcción de este documento y se podía borrar y se podía editar y se podía complementar la idea y era un tema sencillo. Finalmente fue un desastre. Cada quien escribió lo que quería, borraba lo que no le gustaba del otro y eso fue un desastre absoluto. Hay gente que sabía de qué estaba hablando porque era un tema relativamente sencillo. O sea, y todos viviendo en la misma época, teniendo acceso a tecnología, teniendo comunicaciones, teniendo formación, teniendo información y teniendo una guía sobre qué debía hacerse y aún así no se logró el ejercicio. Eso es muy sorprendente de la Biblia, de verdad reveladoramente sorprendente. La historiografía crítica, entonces, de esa manera entendemos que nos va a dar dos tipos de evidencias. Una evidencia que llamaremos la crítica externa. ¿En qué fecha se hizo? ¿En qué lugar se hizo? ¿Qué tipo de tradición literaria tenía? ¿Qué tipo de expresiones eran comunes en aquella época? Pero la crítica interna, que es la que está ahí dentro del documento, el lenguaje propio, lo que hace que ese documento realmente tenga valor por sí mismo es lo que dice y que es un ejercicio coherente con su contexto histórico. Entonces, evidencia de un documento tanto externo como interno. Y tenemos que analizar a partir de la historiografía la existencia de ciertos personajes. Entonces, hoy el ejercicio es bastante práctico, es muy sencillo. Estamos viendo historia de la Iglesia Antigua y la Iglesia Antigua se basa en la existencia del cristianismo en los dos primeros siglos por lo menos. Es decir, antes de llegar a la Edad Media, porque si no hablamos de la historia de la Iglesia de la Edad Media y esa ya la vimos. Entonces, acá lo que vamos a analizar es qué pasa con la Iglesia de los dos primeros siglos por lo menos. ¿Cómo podemos comprobar que realmente existió el cristianismo en esa época? Pero sí podemos comprobar que existió el cristianismo, pues de paso estamos intentando comprobar la existencia de la persona que se llamó Jesús, a quien llamamos el Cristo, si existió o no existió realmente. Insisto, no como hijo de Dios, marquémonos de él como hijo de Dios, como divinidad. Queremos tratar de demostrar que existió como persona, lo cual es relativamente complejo, porque no mucha gente escribió de Jesús, pero nadie pone en duda la existencia de personajes como Sócrates, como Aristóteles, o mucho más allá, como Asurbanipal, gente que la iglesia y que la historia da por hecho que existieron y que hoy la gente no pone en duda la existencia de mucha gente con mucha menos evidencia de la que existe alrededor de Cristo. Y no ponen en duda la existencia de esas personas. Ese mismo método es el que intentamos aplicar para comprobar la existencia del cristianismo y la existencia de Jesús. Y aquí no nos podemos dejar engañar, porque hay gente que sí quiere aplicarle ciertos contenidos y ciertas mediciones a otros textos antiguos, pero cuando se trata de la Biblia quieren aplicarle métodos diferentes. Y el más absurdo de todos ellos, y probablemente el que más se use, es demuéstreme científicamente que la Biblia sí fue hecha en donde dicen que fue hecha, ¿cierto? Como documento antiguo. Demuéstreme científicamente que Jesús existió. Demuéstreme científicamente que los apóstoles existieron. Demuéstrame científicamente que las cartas de Pablo fueron hechas por lo menos en el primer siglo.
Entonces nosotros podemos responder, como lo mencionamos en alguna ocasión también, demuéstreme científicamente, vamos a irnos un poco más cerca, demuéstreme científicamente qué almorzó usted el domingo. A ver cuál prueba científica pueden utilizar. Y el cristiano se deja confundir, porque quiere aplicar un método científico a algo que es histórico, o se deja retar con un argumento científico que le quieren aplicar a un evento histórico. Es absurdo. Demuéstrenme científicamente cuándo se casó su abuelito, si es que se casó. O sea, no hay forma de demostrarlo científicamente, pero sí hay forma de demostrarlo historiográficamente. Tengo, hablando del almuerzo del domingo, tengo la evidencia de algunas personas, evidencia testimonial de algunas personas que ese día estaban conmigo y que me vieron almorzar, o por lo menos me acompañaron. Tengo una fotografía o tengo un video en donde aparecemos almorzando y ahí está datado el día domingo y se puede comprobar que la fecha es del día domingo. O sea, sí hay formas de demostrarlo, pero no necesariamente tiene que ser a través del método científico, por eso es que hablamos de la historiografía. La historiografía aplicada a los documentos religiosos no intenta validar el mensaje confesional que contiene. La historiografía no intenta validar que Jesús es el Hijo de Dios. La historiografía como ciencia, es decir, como ciencia de la literatura, como historiografía, como área de investigación, lo que intenta es verificar que el documento en el que dice que Jesús existió es válido, que lo que contiene realmente coincide con lo que querían expresar sus autores y que no ha sido falseado ese documento, pero no intenta, como área de estudio, la historiografía no intenta validar el contenido del documento en cuanto a su fe. Por eso nos interesa es verificar el momento en que fue narrado, el hecho que fue narrado, si lo que dijo el autor realmente fue lo que dijo, lo que él quería decir lo dijo, no importa si es verdadero o no, lo que se quiere autenticar es si ese autor dijo lo que dijo. Pero la historiografía también nos permite reconstruir eventos, y no solamente a través de una fuente, sino de fuentes alternas que complementen la información. Por eso es que no nos quedamos solamente con la Biblia, sino que buscamos otros documentos que nos permitan contrastar la información y probablemente una de las mejores fuentes que tenemos es justamente el historiador Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores del primer siglo. Tiene varios escritos, entre ellos Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3. Describe a Jesús como un hombre sabio. No lo está describiendo como hijo de Dios, él es historiador, él no fue apóstol, él no fue seguidor de Jesús como tal, era historiador y lo que hace es dar fe de que existió un hombre que se llamaba así, que realizó lo que él llamó hechos maravillosos. Aquí me está entrando a hacer un dogma de fe y que fue crucificado y que además lo ubica en el gobierno de Poncio Pilato. Es una de las fuentes más claras que tenemos acerca de el contraste histórico que nos permite evidenciar la existencia de este hombre al que se llamó Jesús
que lo ubica en el evento, en el momento histórico en el que Poncio Pilato estaba encargado de Judea, y habla de algunos eventos que realizó, a los que él llama hechos maravillosos. Nos quedamos hasta ahí, porque, insisto, eh, el libro Antigüedades de los Judíos no tiene un carácter religioso, solamente es una redacción histórica. Tenemos este otro autor en el texto que les dejo para esta semana, que les voy a dejar en la plataforma. Está todo el capítulo de Flavio Josefo. Se los dejo ahí completo para que lean detenidamente todo lo que este autor tenía que decir acerca del cristianismo, de la existencia del cristianismo y de la existencia de Cristo, a quien, bueno, no llama Cristo, llama Jesús, aunque sí los historiadores comienzan a hablar de cristianismo. Es que recuerden que la palabra Cristo tiene una connotación espiritual importante. El Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Por eso cuando se habla de cristianos, no se habla solamente de los seguidores de Jesús, sino de los seguidores del Mesías, de los seguidores del Hijo de Dios. El cristianismo no alude al nombre, sino alude es al título, a la posición de Cristo. Entonces nos encontramos a Tácito, también tiene un número importante de documentos. Entre ellos hay uno que se llama Análisis, en el libro 15, en el capítulo 44. Menciona a Jesús y menciona a los cristianos también. Y los menciona en el contexto de la persecución del emperador Nerón. Y dice, existió un emperador que se llamaba Nerón, nadie pone en duda hoy en día la existencia de Nerón, aunque ponen en duda la existencia del cristianismo. Pero Tácito dice, existió un emperador que se llamaba Nerón, existió una gente que Nerón perseguía y que se hacían llamar cristianos, y además a esa gente Nerón los mataba, los asesinaba por su fe. ¿Por qué? Porque consideraban que no debían honrar a Nerón como Dios. Ya en esta época los emperadores se consideraban como dioses, de manera que lo que hacía era, para los emperadores romanos era muy ofensivo el cristianismo, era muy agresivo, porque desconocía al emperador como Dios. Eso era una ofensa grandísima. Entonces consideraban como Dios a un desconocido y no consideraban como Dios al gran emperador romano. Entonces, en los anales del Imperio Romano, este historiador Tácito describe la existencia del cristianismo como tal, es decir, está validando la existencia de la iglesia primitiva. Ya existía aquí la iglesia primitiva, tanto que era perseguida por Nerón. Estamos hablando de una fase muy, muy temprana del cristianismo. Sí, Manuel, dime. Perdón que interrumpa, pero justamente estaba leyendo bueno, hace tiempo estuve preparando un material con respecto a las pruebas bibliográficas, pruebas internas y externas de lo que es la Biblia como tal, como documento histórico, y me topé con una cita de Tácito que usted acaba eh, de mencionar, y me gustaría tal vez si me das chance para leerla, es algo simplemente rápido, pero me gustaría que lo escucháramos por la forma en que no solo habla acerca del cristianismo,
Dale, sino dale. de aclara la manera en que no fueron los cristianos quienes quemaron Roma, ¿verdad? Entonces, me das chance, lo hago rápidamente. Dice, pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudieran impartir el príncipe, ni de los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significa el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero en la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a ser irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Y está en el libro de los Anales, capítulo 15, 44, como vos lo mencionabas. Bueno, entonces, muchas veces a nosotros nos interesa que nos validen la, la fe. Lo que hace el historiador es validar la existencia del movimiento cristiano ya en esta época muy temprana. Por supuesto, al validar la existencia del grupo de los que llaman cristianos o de los que llamaban del camino en aquella época, pues se da a entender que existió Cristo, que era quienes seguían los cristianos. Entonces tenemos a dos de los serios e importantes historiadores. Hasta ahora tenemos a Josefo, tenemos a Tácito. Ahora tenemos también a Plinio, Plinio el joven, quien también pues era escritor, era funcionario romano. Y también da una perspectiva de lo que era el cristianismo, de lo que consideraba él eh, que, de lo que creían los cristianos, pero desde la óptica de él como historiador y como funcionario romano. Él escribe unos documentos, unas cartas que se han venido clasificando. La carta 1096, que se considera que fue escrita alrededor del año 112, muy temprano, por supuesto. Y este historiador Plinio narra cómo los cristianos en Bitinia ya tenían muy estructurada la forma de su culto y entendía también que ese culto era observado detenidamente por el imperio romano. Y Plinio a través de la carta le informa a Trajano, que era el emperador del momento, acerca de cómo se estaba expandiendo el cristianismo. Ya estamos aquí en el año 112. Y él relata, Plinio, que existía alguien a quien llamaron Cristo, a quienes estos cristianos adoraban como si fuera un dios. Y vamos a insistir, no es un documento religioso, es un documento histórico, de hecho es una carta, de hecho es un documento administrativo, mediante el cual este autor, en, en su posición de funcionario de gobierno, le escribe a su emperador y le advierte: hay un grupo que se hace llamar cristiano que están adorando a un personaje a quien llaman Cristo y lo adoran como si fuera Dios, y para ellos era alarmante esa situación y fue una situación que valió la pena. eh, la preocupación era tanta que fue suficiente como para escribirle al emperador acerca de este asunto que consideraban un asunto importante, un asunto de Estado. Llegó a ser tan importante como para escribirle al emperador acerca de eso.
Entonces, ya aquí muy temprano tenemos una evidencia de que el cristianismo no solamente ya existía, sino que tenía muy organizada su forma de culto. Y por supuesto existía el cristianismo como iglesia. Si nosotros suponemos que Jesús murió hacia alrededor del año 30 aproximadamente, no hay una fecha exacta, significa que entre 70 y 80 años después, ya el cristianismo estaba plenamente organizado, ya existía como iglesia, como movimiento con unos parámetros de culto perfectamente establecidos, y entre ellos el principal, el que más nos interesa, que se adoraba a Cristo como a Dios. Luego, cualquier otra interpretación que surja tendrá que intentar desvirtuar estos tres de los grandes autores de la antigüedad que ya hemos venido describiendo. Plinio no escribió, insisto, desde el punto de vista religioso. Él escribe sus cartas más con la idea de advertir al imperio lo que estaba ocurriendo, desde el punto de vista político, porque el cristianismo comienza a extenderse, a compartirse, a llegar a muchos lugares. Si estamos hablando de alrededor de unos 80 años después de la muerte de Cristo, el número era creciente y por las persecuciones se habían extendido a diferentes lugares del imperio, de manera que ya comenzaba a ser preocupante, ese movimiento se estaba extendiendo demasiado y era preocupante precisamente para el emperador. Es justamente lo que ocurre más adelante con el emperador Constantino cuando ve que el cristianismo se ha hecho tan grande, tan formidable, que lo que intenta es apoderarse de él. Entonces él mismo intenta convertirse en, bueno, ejerciendo su eh, autoridad como máximo jerarca de todas las religiones, como Pontifex Maximus, pues se declara como eh, sacerdote supremo del cristianismo también. Prefieren aliarse con el cristianismo, entre comillas, aliarse, con el fin de dominarlo, con el fin de manipular el movimiento para poder darle existencia a su propio poder político que se estaba viendo debilitado, como ocurre hoy en día. ¿Cuántos políticos hoy en día que uno sabe que eh, no tienen expresiones espirituales en su vida diaria, pero que en plena campaña resultan tomándose la fotografía en una iglesia o participando en un culto o participando en una misa, porque conocen de la influencia de la religión y del poder de la religión en la sociedad? Y como la gente ve con buenos ojos, mucha gente ve con buenos ojos que su gobernante crea en algo y ojalá que crea en lo mismo. Es decir, es una cuestión de afinidad, generar afinidad con el pueblo. Tenemos a este otro historiador, Suetonio, también es un biógrafo del primer siglo y un biógrafo de Césares, de emperadores. Y él tiene una obra que se llama Las vidas de los 12 Césares, capítulo 25.4, hablando del emperador Claudio. Menciona también a los cristianos y dice textualmente, Claudio expulsó de Roma a los judíos que estaban en constante tumulto a instigación de Cristo. Claro, Roma no podía hacer diferencia, como muchos cristianos no la hacen hoy en día. Suetonio no podía hacer diferencia entre un judío y un cristiano. Pero insisto, pues hoy muchos cristianos todavía judaizan en su forma de vestir, de hablar, de comer, que piensan que de esta manera se vuelven más puros, más santos y más espirituales. Si no lo puede hacer un cristiano, pues tampoco lo podía hacer Suetonio ni el emperador Claudio
para quienes tanto los judíos como los cristianos eran lo mismo. Pero por supuesto que los cristianos de la iglesia del primer siglo, de los primeros siglos, pues evidentemente tenían que ser judíos principalmente, porque fue allí donde se formó el núcleo de la iglesia. Por eso es que habla de la expulsión de, de Roma a los judíos. Miren hasta dónde habían llegado. Ya estaban en Roma. Los cristianos llegan a cualquier lado, ¿no? Ya habían salido de Judea, estaban en Roma, tenían a los romanos allá aburridos, hasta que Claudio dice, bueno, se me van de acá, porque, y además los percibe como instigadores, ¿no? Instigadores. El cristianismo siempre es, el cristianismo es un problema de Estado, en todos los estados. El cristianismo es un problema para los gobiernos, ya sea que estén a favor o en contra del cristianismo. En Colombia, por lo menos, en un momento determinado se estableció que el Estado tenía que ser aconfesional, laico. El Estado no puede participar en ninguna religión. De manera que, y eso hizo una diferencia nosotros tenemos dos grandes constituciones, la de 1886 y la de 1991. La Constitución del 86 decía, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Así comenzaba la Constitución del 86. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Cuando esta Constitución cambia, tras unos eventos políticos que llevaron a la muerte de algunos candidatos presidenciales y se crea una nueva Constitución, ahora ya no se invoca a Dios, ahora se invoca al pueblo como autoridad máxima, como fuente del poder. El cristianismo siempre ha sido un problema de Estado. Hoy lo es en muchas partes del mundo y en aquella época también lo era. Era un problema para el Imperio Romano. La existencia de ese grupo de gente extraña, revoltosa, que no cree en lo que se debe creer, que no cree en la divinidad del emperador, que no cree en la adoración a los íconos, a las estatuas, que no cree en la Santa Madre Iglesia Romana. O sea, esta gente es absolutamente subversiva, peligrosa. Y de esa manera se han percibido siempre y se siguen percibiendo. Se seguirán percibiendo por lo menos hasta que se produzcan los eventos que nosotros creemos. Entonces, es uno de los historiadores, Suetonio, es uno de los historiadores que menciona específicamente al personaje Cristo como tal, a instigación de Cristo, el que produce la instigación, el que produce la revolución, el que produce la inconformidad. Y aunque no detalla las enseñanzas de Cristo, porque no es el objetivo de su libro es ser una biografía de los emperadores, de 12 de los emperadores romanos, sí menciona los disturbios que están causando los cristianos con respecto a la forma en la que debe administrarse el Estado romano. Otra fuente que tenemos, una fuente histórica, el Talmud de Jerusalén, que también es una fuente antigua, que menciona a Jesús, haciendo alusión a Cristo, a Jesús. El Talmud de Jerusalén fue compilado entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Y por supuesto no habla bien de Jesús, no lo considera hijo de Dios, lo considera una persona definitivamente desagradable para el judaísmo.
Ya hemos mencionado también en muchas ocasiones cómo Jesús es probablemente uno de los peores enemigos del judaísmo, probablemente uno de los más despreciables. No es que no reconozcan los milagros que Jesús hizo, los reconocen, pero los reconocen como fruto de hechicería, de brujería, de algo místico, pero no porque fuesen manifestaciones eh, de milagros producidos por el Hijo de Dios. Pero ya tenemos en esta compilación muy temprana del siglo III y en adelante, en donde ya se habla de la persona de Jesús, a quienes los judíos, insisto, de quien los judíos no han negado su existencia. Los judíos pueden ser contrarios a Jesús, todo lo que quieran, pero eso lo único que hace es validar su existencia histórica, porque ellos reconocen que existió y lo reconocen como un hereje y lo reconocen como un enemigo, pero el hecho de que lo reconozcan significa que históricamente existió, es una evidencia de su existencia. Y al reconocer la existencia de Jesús, al reconocer la existencia también de los cristianos, de manera que validan la existencia de la iglesia primitiva también. Ese grupo de personas que seguían a ese hereje adorándolo como si fuera Dios. Pero ese solo hecho, que es contradictorio para la fe de los cristianos, valida tanto a la iglesia como a Jesús en cuanto a su existencia puramente histórica. No es necesario que el judaísmo o el Talmud de Jerusalén validen las creencias del cristianismo. No es necesario que validen a Cristo como Hijo de Dios. Es que eso no es lo que estamos intentando comprobar desde la historiografía. Lo que estamos intentando comprobar desde la historiografía es la existencia de Jesús y la existencia de la iglesia cristiana primitiva ya muy temprano, y así lo consideren apóstata, y así lo consideren hereje, y así consideren herejía a la secta del cristianismo, como la llaman, pues con eso contribuyen a reconocer su existencia desde muy temprano. Y con eso contribuyen a reconocer la existencia de Cristo también. Y es bien interesante porque las fuentes que ustedes han visto hasta ahora y con la que falta, pues son fuentes que no son amigas, no son aliados. Porque si fueran aliados, pues eran más discutibles y hasta podían ponerse en duda más fácilmente. Porque es que también era cristiano y entonces quiso manipular la historia y quiso recrear la existencia del cristianismo, recrear la existencia de Jesús como hombre, pero no es este el caso, porque ellos no son aliados de Jesús, no son aliados de Cristo y no son aliados del cristianismo, al contrario, son contradictores, son enemigos del cristianismo. Pero curiosamente el hecho de que sean enemigos del cristianismo es justamente lo que le da validez a sus palabras y lo que le da validez a su testimonio, lo que le da seriedad y lo que valida realmente, se valida en el testimonio del Talmud de Jerusalén es justamente que sean contradictores de Jesús y que sean enemigos de Jesús y que reconozcan la existencia de él como persona y que reconozcan la existencia del cristianismo de los primeros siglos como iglesia, así le llamen secta herética, pero es innegable que existió. Esa secta, si le quieren llamar así, existió en aquella época. Y ese Jesús al que llaman hereje, pues también existió en aquella época. Ese apóstata existió en aquella época. De manera que nos valida desde el punto de vista historiográfico la existencia de Jesús y la existencia de la iglesia primitiva. Hablan también acerca de la forma en la que fue crucificado Jesús. Ustedes son expertos, aquí hay gente que maneja muy bien el inglés. Así que les dejo allí unos enlaces para que hagan la lectura desde
desde las páginas originales, yo intento hacer unas traducciones que pueden no ser tan precisas. En una de ellas se habla de Yeshú el malvado, que hizo uso del conocimiento que tenía y lo compara con otras generaciones, la generación del diluvio, por ejemplo, la generación de la dispersión. De ese nivel es el aprecio que le tienen a Jesús en el judaísmo. Por supuesto que hablan acerca de que Jesús tenía 5 discípulos, dice acá. No estamos entendiendo o no vamos a comprender que los escritos judíos o los escritos rabínicos de aquella época pues eran fuentes históricas, que sean fuentes históricas del cristianismo, no, porque a ellos no les interesó investigar por el cristianismo. A veces ni siquiera los mismos cristianos tenían claros los hechos hasta que llega por ahí alguien que se llama Lucas y que intenta organizar un poco mejor la historia. Él mismo dice, esto está muy revuelto, hay muchas cosas que no están en orden, entonces yo voy a intentar ponerlas en orden. Y aparece el Evangelio de Lucas. Entonces no pretendamos que si en el mismo cristianismo había una organización histórica como tal, porque los evangelios y ninguna de las cartas y ninguno de los documentos de la Biblia tiene el sentido de ser un documento histórico, no fue hecho para eso, no son libros históricos. Pero Lucas intenta hacer como ese ejercicio de organización histórica, por lo menos de secuencia de tiempo, para tratar de enseñarnos un poquito cómo fue que ocurrieron lo que ocurrieron las cosas, dicho por sus propias palabras. Quiero mostrarles más o menos cómo ocurrieron aquí las cosas y hace ese recuento un poco más histórico. Pero ya hablaban los judíos de que este Jesús hizo milagros. Entonces miren lo interesante. No solamente reconocen la historia de Jesús, la existencia de Jesús como tal, como hombre, sino reconocen la existencia de la historia de la iglesia, aquí en la historia en el primer siglo, segundo siglo, están hablando de la iglesia primitiva, pero también reconocen que ese Jesús hizo milagros. Lo que pasa es que se los atribuyen a engaño, fraude. Algunos, insisto, llegan a hablar de hechicería, espiritualmente aliado con Satanás. Es otra interpretación. Entonces, pero por lo menos en dos fuentes se nos habla de que ocurrieron hechos extraordinarios alrededor de Jesús. Cada quien los interpreta como quiera de acuerdo a la fuente que estamos analizando. Por lo menos ellos ya le dan su interpretación y su explicación. Pero es indudable que Jesús como persona para estas fuentes existió y tenemos más, hasta ahora, por lo que hemos visto, tenemos más fuentes que respaldan la existencia de Jesús que la existencia de los más grandes filósofos griegos de la antigüedad, para quienes no hay tanta fuente histórica. Y la gente no duda de la existencia de ellos. Ahora, un documento interno dentro de la escritura son las mismas cartas de Pablo. Y esto es interesante porque las cartas de Pablo tienen un sentido histórico con respecto a la existencia de Jesús. No hablamos de los evangelios, sino de las cartas de Pablo por el hecho de que son tan extendidas y que además tenemos evidencias arqueológicas, por ejemplo, la que tiene la imagen, que es el papiro 87, que habla de la epístola de Filemón y que este documento es un datado en el año 250. Entonces alguien dirá, ah, pero es que está datado en el 250 y no es el original. Pues es que ya hemos dicho muchas veces que los originales de la Biblia no existen, así como no existen los originales de ninguna de las obras griegas clásicas que nadie da o sea, que nadie duda de su existencia. ¿Por qué? Porque han sido copiadas generación tras generación hasta que el texto llega hasta nuestros días. Pero lo que sí tenemos son una gran cantidad de copias que demuestran la congruencia entre una y otra copia, la validez entre una y otra copia, que son coherentes, que no hay alteraciones importantes. Una vez leí que existían cerca de 20.000 diferencias entre unas y otras copias, y cuando uno va a analizar realmente qué consisten esas diferencias, estábamos hablando de signos de puntuación, estamos hablando de una letra, estamos hablando de cosas que son absolutamente insignificantes y que no ponen en duda ninguna de las columnas fundamentales del cristianismo.
Y estas cartas de Pablo son escritas muy temprano, entre el 50 y el 60 después de Cristo. Es decir, ahí, apenas entre los 20 y 30 años después de la muerte de Jesús aproximadamente, ya estamos hablando de que están redactando las cartas, los evangelios, como una fuente histórica. Y hoy la arqueología toma a la Biblia como fuente histórica. Si la arqueología puede tomar la Biblia como fuente histórica, pues es absurdo que los contradictores de la Biblia no lo tomen como un documento histórico válido. Y por supuesto, pues no me detendré demasiado en esto porque las cartas de Pablo evidentemente hablan de la existencia de Jesús como figura, como persona. Si quieren verlo como líder religioso, eh, como ese líder histórico importante que ha trascendido y que fue capaz de partir la historia de la humanidad en dos. Y es que las cartas de Pablo nos dan mucha evidencia. Uno de los ejemplos que traigo aquí, el que está en Gálatas 1:18-19, cuando nos dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén, porque fíjense la forma en la que narra es de alguien ilustrado, un historiador, está narrando en forma de historiador. Este pasaje, por ejemplo, no tiene un contenido puramente eh, de mensaje espiritual o de mensaje religioso. Este es un pasaje que es completamente histórico. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces entendemos que Pablo sí visitó Jerusalén, por supuesto que se encontró con Pedro, que por lo menos durante un par de semanas se tuvieron que aguantar uno al otro, y dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino, es decir, ninguno de los otros apóstoles excepto a Jacobo, el hermano del Señor, es decir, el hermano de Cristo. Y no está hablando en un sentido del amor de iglesia ni de la hermandad de iglesia, está hablando de el hermano del Señor, en carne, una fuente fundamental. Y también le está dando el carácter de apóstol, además. Cuando uno mira la narración, le está dando el carácter de apóstol a Jacobo, quien era hermano de Jesús. Es decir, un hermano de Jesús fue apóstol. Una de las cosas bien interesantes de la escritura, es que no se mide en tratar de ocultar cosas que ocurrían con la gente que hace parte de los hechos que narra la escritura. Y esa, no sé cómo llamarlo, eso que se tenían entre Juan y Pedro, por ejemplo, porque otros autores de la Biblia dicen, y uno que estaba con Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo, pero no hablan de Pedro, por ejemplo. En cambio, Juan detalla cosas, ¿no? Parece que Juan fuera o era muy detallado en su historia, o era que de verdad le tenía algo especial a Pedro. Y uno que se llamaba Pedro sacó la espada que tenía debajo de la ropa y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y cuando uno escucha las narraciones de Juan, uno dice, hey, ¿qué te pasa, Juan? Dice Juan, y el apóstol amado, que se llamaba Juan, ¿y quién lo escribe? Juan. No se guarda nada, ¿no? Y así, ese parce tenían su... Pero son detalles históricos que aparecen en estas narraciones bien interesantes, que no ocultan nada, que muestran al personaje como era, que muestran su humanidad. No son esas personas etéreas, inalcanzables, imposibles que nos muestra la religión. Nos muestran a dos personajes que, que eran tal como somos nosotros, con dificultades, con problemas, con pensamientos extraños, con envidias. Eso es lo interesante de estas narraciones, porque son narraciones que no intentan tergiversar, sino que fácilmente, para poder darle ese carácter
de perfección que la religión quiere darle, por ejemplo, a los apóstoles, pues, ¿para qué narraban esos textos o para qué narraban esas cosas? Era más fácil ocultarlo y preformar unas figuras por encima del resto de la humanidad y no aterrizarlos tan abajo realmente, que nos muestran a unos apóstoles, a unos personajes que realmente se ven a veces como peor que muchos en su emocionalidad y en cuanto a sus deseos, su forma de actuar. Eso es lo que refuerza, insisto, la autenticidad de los textos, que no intentan eh, pintar escenarios imaginarios, sino que muestran lo que es. Y eso es evidente al leer los textos. Y termino con Luciano de Samosata, que tampoco es historiador. Este personaje es bien curioso porque era enemigo de las religiones y era enemigo del cristianismo. Un escritor griego allá del siglo segundo, muy temprano también. Pero este personaje era un autor satírico. Este se burlaba de todo. Se ridiculizaba todo lo que escribía era para ridiculizar las religiones. Porque su tema principal eran las religiones. Eh, Así como cuando alguien hoy en día se pone a burlarse de alguna religión, ¿cierto? Y de lo graciosos que pueden llegar a ser algunos escenarios religiosos. Bueno, de esa manera lo hacía Luciano de Samosata. Era un más que escritor, era un satírico, ridiculizaba las religiones. No tenía ninguna relación con el cristianismo. De hecho, se burlaba del cristianismo, criticaba el cristianismo. Y nuevamente volvemos a encontrarnos con un personaje que por el hecho de ser crítico, de ser enemigo del cristianismo, termina validando el cristianismo y termina dándole, entregándole un valor histórico. Entonces aquí habla de un personaje que se hace eh, amigo de un grupo de cristianos y se burla de cómo estos cristianos lo ayudan y le dan de comer y le ayudan económicamente. Y, y dice, esta gente es increíble, cómo se comportan de esa manera. Él no puede comprender cómo los cristianos iban y lo visitaban y le llevaban alimentos y cuidaban de él. Y de esa manera hace una burla de la forma en la que se comportan los cristianos. Pero ese mismo hecho, vuelvo a insistir, hace que tenga un valor histórico, porque no estamos hablando de alguien que fuese cristiano, sino estamos hablando de alguien externo, que no intenta demostrarnos que Jesús existe, pero que con el solo hecho de que escriba acerca de los cristianos y de lo que creen los cristianos, es suficiente para demostrar la existencia de Cristo y la existencia de la iglesia primitiva también de esa manera tan temprana. Entonces, lo que hace es validar nuevamente la fuente, la existencia de Cristo como persona, la existencia del cristianismo como iglesia y su documento pues termina convertido. Inicialmente queriendo ser una burla, lo que hace es convertirse en una fuente histórica de cómo ya se comportaba la iglesia cristiana en el siglo primero. Una iglesia que cuidaba de los necesitados, que les asistía en comida, que les asistía monetariamente, que estaba pendiente, que visitaba a los presos, que estaban atentos de lo que la gente necesitara si no los conocieran. Ese ya era el carácter del cristianismo en la iglesia primitiva. Y ese carácter del cristianismo, tal y como ocurre hoy, es objeto de burla. La ingenuidad del cristiano, ¿no? Ingenuidad que ocurre hoy en día incluso hasta con gente que se dedica a la farándula, a la música, por ejemplo, y que de un día para otro se vuelven cristianos y venden dos, tres álbumes musicales y los pegan dentro de las iglesias y se enriquecen y luego al otro día ya dejaron de ser cristianos también. Ya, se aprovechan de la ingenuidad del cristianismo. Los cristianos están felices porque el cantante X se convirtió al cristianismo. No, no es eso, los están explotando, pero los cristianos somos ingenuos en esas cosas. Y lo somos ahora, y ya aquí
eh, el autor se burlaba justamente de la forma en la que los cristianos tenían esa particular forma de tratar y de cuidar incluso de quienes no lo merecían. Se burla de ellos y no solo se burla, sino que lo hace de una manera muy despectiva. Entonces allí tenemos algunos de las fuentes históricas que terminan por validar. Ya en la semana anterior vimos un modelo matemático que nos hablaba de la persona de Jesús y de la prácticamente imposibilidad de que las profecías mesiánicas se cumplieran en una persona. Es un modelo matemático bien interesante y ahora estamos viendo fuentes históricas de gente que no, la mayoría de ellos, bueno, ninguno es cristiano, excepto Pablo, ninguno de los otros es cristiano, y se convierten en fuentes históricas que validan la existencia de Jesús como persona y la existencia del cristianismo como iglesia. Entonces, hoy quedarán dos capítulos. El primer capítulo, que es este que vimos hoy, y les dejaré también un capítulo para que vayamos leyendo, que es un capítulo sobre arqueología, arqueología bíblica en general. Y cuando estemos abordando el tema de arqueología, quiero que quede claro que la arqueología, como fuente de estudio, así como hicimos hoy, no pretende validar la creencia del cristianismo. Lo que pretende validar es la existencia de, de los elementos de juicio que demuestran que el cristianismo existió, que la iglesia ha existido, que la Biblia tiene el origen que se dice que tiene, pero desde un punto de vista no dogmático. Es decir, no estamos hablando aquí de que necesariamente o la historiografía o la... Déjame un segundo, voy a leer acá lo que escribieron. Ok. Gracias, Marjorie, por las anotaciones. Espero que las lean también en el momento en que van apareciendo. Yo tengo configurado para que no me aparezcan, porque si no me distraigo, entonces por eso no los voy leyendo así como en tiempo real. Pero muchas gracias por las anotaciones. Es importante entender que no necesariamente alguien que no sea afín a nosotros como cristianos, y eso ocurre en todos los campos, ¿cierto? No necesariamente por el hecho de que no sean amigos, no se convierten en pruebas testimoniales en favor nuestro, como ellos, por ejemplo, ninguno de ellos amigo del cristianismo, pero todos terminaron convertidos en excelentes eh, evidencias historiográficas que operan en nuestro favor. Bueno, voy a suspender la grabación y nos despedimos.